Amables televidentes, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les entrega toda la actividad legislativa. Hoy en la presentación me acompaña Valentina Rondón. Valentina, buenas noches. Carlos, buenas noches. Un saludo para ti, para nuestros televidentes. El trabajo legislativo de esta semana estuvo cargado de temas económicos, con la radicación del proyecto de presupuesto general para el próximo año. Sí, señora, también se anunció para los próximos días la presentación de una ley de financiamiento que ajustaría las cuentas del país. Por ahora, los invitamos a conocer los titulares de nuestra presente emisión. Bienvenidos. Ministerio de Hacienda radicó proyecto de presupuesto para el 2026 por 557 billones. El Ejecutivo advierte la urgencia de aprobar una reforma tributaria para cubrir un faltante de 26.3 billones de pesos. Con presencia de varios representantes, productores de papa en Boyacá le exigieron al gobierno nacional ayuda para superar la crisis por el desplome del precio del producto y le piden frenar importaciones. Fue sancionada la ley que protege a menores en entornos digitales, estableciendo medidas contra el ciberacoso, la explotación y el acceso a contenido inapropiado. Río Amazonas sufre crítico descenso de su caudal, provocando serias afectaciones ambientales y económicas. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Esta semana el Gobierno Nacional radicó el proyecto de presupuesto general para el 2026, que alcanza los 557 billones de pesos. Según el Ministerio de Hacienda, el monto permitirá una gestión fiscal compatible con la protección macroeconómica del país. Las comisiones económicas inician el debate del presupuesto general de la Nación para el próximo año, que será de 557 billones de pesos. Se incrementó en 40.6 billones con relación al de este año. Invito, por supuesto, al Gobierno Nacional a hacer todos los esfuerzos para ampliar el debate y que acá nosotros en el Congreso de la República podamos generar, y despejar todas las inquietudes para que al final del día entreguemos el presupuesto aprobado por el Congreso de la República como debe ser. Debemos estar comprometidos con este proyecto de presupuesto que fortalece y prioriza tres aspectos. Uno, la responsabilidad con las deudas. Segundo, con una inversión en el ámbito social muy importante, educación, salud, empleo, economía popular. Y tercero, transformar el sistema productivo de Colombia. El ministro de Hacienda asegura que radicará la ley de financiamiento por 26.3 billones que ajustará las finanzas del país. Mirar, porque es que no damos nosotros para un impuesto más, pero si se plantea bien la ley de financiamiento, si se concerta con los gremios, si se concerta con los empresarios, puede haber oportunidad. Es un reto para las comisiones económicas trabajar con el Gobierno Nacional para que no suceda lo que sucedió con el presupuesto que se está ejecutando en estos momentos, que el Gobierno Nacional lo adoptó por decreto. Las comisiones económicas revisarán tanto el presupuesto regional como el general. El presupuesto presentado por el gobierno, que representa la cifra más alta en la historia del país, incrementará las partidas para defensa y policía, educación y salud. Sin embargo, prevé recortes en inversiones en varios sectores como deporte y agricultura. Sin plata es muy difícil buscar el oro. Así es en el deporte y es lo que pasa en Colombia, donde hay talento de sobra, pero se han prendido las alarmas por el recorte progresivo que el gobierno le ha hecho al presupuesto año tras año, lo que hace que los deportistas no se puedan preparar en el más alto nivel. Ejemplo de ello es que la inversión en deporte proyectada por el gobierno pasó de 550.000 millones en 2024 a 312.000 millones en 2026. Esto es una caída del 44%. No veo coherencia, no veo que hoy se le esté entregando a la niñez y a la juventud un presupuesto no solamente para el deporte competitivo, sino para el deporte recreativo. Y nos parece absolutamente alarmante que mientras se esté planteando en el presupuesto nacional 36 billones de pesos más en gastos de funcionamiento, se le quite al deporte. ¿Pero qué está en riesgo con este recorte presupuestal? Programas sociales, escuelas de talentos, torneos y formación de atletas.
justo en un año de clasificación para los Juegos Olímpicos. Vamos a hacer un control político del tema financiero y posteriormente es lo que ha pasado en el Ministerio del Deporte durante esos años que por negligencia se ha afectado mucho a los deportistas en Colombia. En el cuadrilátero económico, el deporte sigue contra las cuerdas y está al borde de perder un nuevo round. Desde el Congreso, el compromiso es seguir dando la pelea por este sector. Precisamente la papa, alimento insignia de nuestras tierras frías, vive hoy una de sus crisis más profundas. Los productores denuncian precios bajos, altos costos de producción y falta de garantías para sostenerse en el campo. Colombia se encuentra en medio de una nueva crisis agrícola. Según Fedepapa, más de 350.000 familias de campesinos están al borde del colapso económico debido a la drástica caída del precio de la papa. Mientras los consumidores pagan alrededor de 2.000 pesos por kilo, los productores solo reciben 350 en la finca, lo que ha resultado en pérdidas millonarias que superan los 15 millones de pesos por hectárea cultivada. La carga de papa está entre 60 a 70 mil pesos al día hoy de primera calidad y estamos en quiebra. Necesitamos detener de inmediato las importaciones ilegales de Ecuador, fomentar el consumo en todos los hogares colombianos, verificar el tema de condonación de créditos con el Banco Agrario y que se actúe de inmediato porque en los próximos meses vamos a tener sobreproducción. Lo que esperamos nosotros como agricultores es que el gobierno nos escuche y podamos llegar a un acuerdo. Solicitamos de manera urgente que empiecen las compras públicas, que bajen el impuesto de empaques como los que se utilizan para la agricultura, que bajen los impuestos de productos como coayudantes, de que dejen de traer papa ciudades, más bien países fronterizos. La preocupación también llegó a los representantes quienes acompañan a los campesinos en su clamor y han pedido medidas urgentes. Se habla de salvaguardas, se habla de créditos a bajo costos, de condonación de intereses, de por supuesto acuerdos de pago para aquellos campesinos que tengan obligaciones crediticias. Se habla de varias acciones como compras públicas directas a los campesinos productores, reduciendo la intermediación. En respuesta, la ministra de Agricultura anunció una serie de medidas para apoyar a miles de productores afectados. Hemos establecido con la directora de Cadenas Agrícolas y de Capacidades del Ministerio de Agricultura y la secretaria de Agricultura de la Gobernación de Boyacá una gestión importante en el tema de compras públicas para lograr movilizar parte de esta cosecha y que se compre a un precio justo por parte de las entidades públicas. Hemos estado haciendo el esfuerzo con el ministro de Defensa y con otras entidades y el Ministerio de Justicia para lograr poner en puntos importantes el tema de compras públicas. Cada vez que usted compre papa, pregunte si es un producto nacional, porque detrás de este hay familias enteras que siembran, cosechan y tienen que vender a cualquier precio, así llueva, truene o relampaguee. El crecimiento de la informalidad, la apatía para la creación de nuevas empresas y la disminución de la inversión extranjera preocupan a los representantes a la Cámara, quienes consideran que las medidas del gobierno pueden afectar el tejido empresarial del país. En lo corrido de 2025, el 89,3% de las nuevas empresas en Colombia han sido microempresas. Sin embargo, el incremento del 12,6% en las cancelaciones de matrículas mercantiles han encendido las alarmas sobre la estabilidad del tejido empresarial. Buscar cómo fortalecer al sector empresarial sin que nos encasillemos entre unos y otros, entre opresores y personas que oprimen. Yo creo que aquí nos necesitamos todos y son los análisis que estamos haciendo de 2021 a 2024. Han cerrado muchas empresas en Colombia. Ese es el factor general y así la señora ministra diga que somos catastróficos. Las cifras que ellos mismos nos dan nos muestran esa realidad. Según el DANE, el índice multidimensional de informalidad alcanzó el 91,1% en 2023. La mayoría de las unidades productivas en el país siguen funcionando fuera de los marcos formales. Pues son muchas las definiciones que podemos estar tomando en el índice multidimensional de informalidad empresarial, que también ponemos a disposición a toda la ciudadanía. Alcanza 91,1 en 2023 y allí podemos medirlo desde la dimensión de entrada, de insumos, de producción o tributaria. Mientras las cifras revelan desafíos crecientes, el llamado es a construir estrategias que impulsen la formalización, fortalezcan el tejido empresarial y abran paso a las nuevas oportunidades económicas para el país.
La firma del memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela para crear una zona binacional ha generado diversas opiniones en la Cámara. Hay quienes lo apoyan y otros que piden revisar con lupa lo firmado por el Gobierno Nacional. Desde la llegada del presidente Gustavo Petro, afianzar las relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela ha sido prioridad. Precisamente hoy se abre la posibilidad de crear una zona binacional que, según el gobierno, tendría un impacto positivo en industrias como siderúrgica, metalmecánica y textiles. Me parece muy importante generar esta zona económica y que quienes están en la frontera puedan aumentar el empleo y suceder lo que hoy está sucediendo. 10.000 empresas nuevas se han creado solo en norte de Santander. Vamos en ese camino y eso es lo que pretende esta zona. Sin embargo, hay preocupaciones sobre las condiciones en las que se daría este acuerdo. La complicada situación de seguridad en la zona fronteriza y la discutida legitimidad del gobierno venezolano son algunas de ellas. Es un gobierno ilegítimo. ¿Y para qué ha servido la integración? Por ejemplo, ¿qué pasó con el avión que aterrizó en el aeropuerto Camilo Daza? ¿Traía armas? ¿Traía droga? ¿Qué pasó con el helicóptero que recogió en el Catatumbo donde estaba Diosdado Cabello a todo el tema de lo que pasó en el Catatumbo? Entonces vamos a perder la soberanía. Nosotros no vemos cómo se va a generar realmente un alcance importante con esta zona sobre la base de que hoy no hay dominio de la fuerza pública, que no hay control soberano sobre el territorio de frontera. Lo cierto es que este memorando de entendimiento entre ambos países deberá ser revisado y analizado por el Congreso de la República. Y desde ya en la Cámara de Representantes, la Comisión Segunda y la Comisión de Ordenamiento Territorial han anunciado debate de control político y un análisis exhaustivo al texto firmado. Y a través de esta comisión vamos a hacer un seguimiento, a ver en qué beneficia y en qué nos perjudica tanto a la frontera como al país en materia de comercio y todo lo que tenga que ver con relaciones con el país vecino. Entró en vigencia la ley que busca entornos digitales saludables y protegidos para niños, niñas y adolescentes. Esta herramienta, aprobada en el Congreso, promueve un ambiente virtual donde los menores puedan interactuar, aprender y socializar sin riesgos. La medida responde a la creciente preocupación que hay entre centros educativos, padres de familia y cuidadores con relación a los menores de edad en los entornos digitales. Sí, es muy peligroso porque hay mucho contenido que ellos no deberían ver. Entonces, sí, los papás deben estar un poco más atentos a eso. Obviamente, al igual que un niño no puede estar solo en la calle, tampoco puede estar desregulado en Internet. La ley que entró en vigencia con la sanción presidencial establece herramientas regulatorias y educativas frente a los riesgos en el uso intensivo de la tecnología y redes. Yo creo que hay muy buen ambiente. ¿Quién no va a querer que los niños se conecten más con el mundo real que con el mundo digital? Yo creo que hay unas edades en donde tenemos que quitar el celular, tratar de dosificar ese tema digital para que nuestros niños crezcan con mejores condiciones. Además de contrarrestar el ciberacoso, explotación, abusos o discriminación con medidas sancionatorias, la ley apunta a garantizar el acceso a Internet de manera justa y beneficiosa, a la protección de datos personales y a promover campañas de sensibilización desde la educación digital. Es el ciberacoso. Esto ha llevado a que muchos niños en el país y en el mundo terminen con sus vidas, pero también a través de las redes. No solamente el ciberacoso, sino que a través de las redes se le hace daño a otros niños y se han producido robos, secuestros y otras cosas que atacan mucho a la niñez de nuestro país. La familia, el Estado, la empresa y la sociedad en general comparten una responsabilidad de proteger a los menores en los ambientes virtuales para que puedan hacer mejor uso de esta herramienta de manera positiva. Aunque el desempleo juvenil se ha reducido en el último año, sigue siendo una de las cifras más altas del mercado laboral colombiano. Desde la Cámara se impulsa una propuesta que podría abrirles nuevas oportunidades. La tasa de desempleo juvenil en Colombia bajó 3,2 puntos frente al 2024, pero aún se encuentra en el 15,8% y continúa siendo el doble que la de los mayores de 28 años. Si hubo algo que motivó movilizaciones en el pasado fue la falta de oportunidades y de garantías para desarrollar los proyectos de vida que la juventud tiene. Todo el mundo hablaba en el 2021 de la cantidad de jóvenes niñi que ni estudian ni trabajan, y no porque no quieran, sino porque no encuentran alternativas para ejercer esos derechos. Los jóvenes manifiestan barreras como
como la falta de experiencia y desajuste entre su formación y lo que exige el mercado. Para cambiar este panorama, se radicó en la Cámara el proyecto de ley Empleo Joven. Después del estallido social, cuando hablábamos de tantos jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, esperamos con esto, por supuesto, que tengan opciones a desarrollar su proyecto de vida. En Colombia aún el desempleo juvenil supera el 15% y creemos que allí hay mucho por hacer. El proyecto incluye acompañamiento a la inmersión laboral y un periodo de prueba más largo para los jóvenes, reduciendo la brecha y facilitando su primer empleo formal. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. En medio de una visita protocolaria, la nueva mesa directiva de la Cámara de Representantes se reunió con Takasugi Masahiro, embajador de Japón, en donde se afianzaron lazos para fortalecer las relaciones entre ambos países. Nosotros queremos aprovechar ya esta oportunidad muy valiosa para que los japoneses, más de los japoneses, conozcan la situación de Colombia y el encanto de Colombia. Creo que no solo se afianza la relación que ya ha venido teniendo el Estado colombiano con Japón, sino que además ya entre los congresos, entre las cámaras, particularmente puede haber algo muy positivo. Con 18 votos fue elegida como presidente de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer la caleña Marelén Castillo Torres, que llegó con el lema Mujeres que se educan, generaciones que avanzan. Como vicepresidente fue elegida la senadora Andrea Padilla, que va a buscar en este periodo luchar por la protección de los derechos de las mujeres. Vamos a llegar al territorio con foros, con audiencias públicas, vamos a formar con cursos virtuales que conozcan la legislación, vamos a formar mujeres, líderes políticas en el territorio, vamos a hablar sobre violencia política, sobre violencia de género. Es un año de formación. El representante Mauricio Parodi, quien se ha destacado en los temas deportivos en el país, continuó con su formación al más alto nivel, conocimiento específico que será trascendental para el trabajo legislativo. Bueno, muy contento de poder compartir esta alegría personal. Este título de maestría en Administración de Negocios en la Universidad Sergio Arboleda representa, título personal, un avance en mi vida académica, pero también digamos que es una invitación a que todos sigamos estudiando, todo momento es bueno para estudiar y para ser buenos servidores públicos necesitamos trabajar más y estudiar un poquito más. Grandes retos en materia de límites territoriales tendrá que asumir la nueva mesa directiva de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que estará presidida por la representante Elizabeth Yaipan y a su lado estará como vicepresidente el representante Edinson Vladimir Olaya. Yo vine a esta comisión con muchas ganas de trabajar y responsabilidad, sobre todo por la organización territorial de mi departamento, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Haremos lo correspondiente para que a través de esta comisión el Estado colombiano le garantice a los municipios en Colombia su actualización. En segunda medida, poder hacer una revisión del estado de los planes de desarrollo municipal. Desde el Amazonas, un llamado angustioso por la disminución progresiva del caudal del río. Según estudios, para el 2030, Leticia podría perder uno de los más importantes afluentes que conecta el río Amazonas con Colombia. La minería ilegal, el desvío del cauce del río, la contaminación y la tala indiscriminada de árboles han sido factores determinantes para que el río Amazonas esté a punto de desaparecer. Esto no solo impacta la biodiversidad y los ecosistemas, sino que también pone en peligro la economía y la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen del río. Del caudaloso río Amazonas solo está quedando el recuerdo. Según un estudio de la Universidad Nacional, a la fecha se ha perdido más del 80% en el tramo que atraviesa suelo colombiano. Es fundamental que se implementen políticas y programas que promuevan la conservación y el manejo sostenible del río y sus afluentes y que se garantice la participación activa de las comunidades locales. El estudio de la Universidad Nacional advierte que si no se toman medidas, en el año 2030 la Amazonía colombiana perderá su parte del río. Ambientalistas, gremios y comunidades de los departamentos del sur del país asistieron a una nueva jornada de socialización del proyecto que busca incluir a los humedales en la gestión del riesgo y que sirvan como estabilizadores del cambio climático. El encuentro permitió escuchar las observaciones y propuestas de los habitantes aledaños a estos cuerpos de agua de los departamentos de Huila y Putumayo, quienes resaltaron el valor técnico de la propuesta y su utilidad para enfrentar las realidades climáticas del país.
Se puso en evidencia acá en este espacio la esperanza, la integración y que definitivamente ya tenemos unas comunidades empoderadas, pero también en espacios como los de nosotros. La norma será clave para mitigar los impactos de las crecientes de los ríos que afectan varias poblaciones en época de invierno. En Bogotá existen 11 humedales, pero más de 100 sin reconocimiento oficial. Muchos de ellos están amenazados por obras urbanas, donde las intervenciones han provocado que en temporada de lluvias las comunidades sufran inundaciones. Que es un gran logro que esta ley finalmente salga activa y se ponga en marcha en nuestro país, uno de los países con mayor biodiversidad, pero que sigue teniendo el gran reto de seguir conservando los humedales, porque en 150 años se ha perdido un gran porcentaje de estos humedales y tenemos 30 millones aproximadamente de hectáreas de humedales en el país. Los humedales no solo amortiguan las inundaciones, también producen oxígeno y reducen la polución. Esta ley permitirá fortalecer la prevención y la gestión de los riesgos con recursos y acciones concretas. Quienes entregan su vida al cuidado de familiares con discapacidad no pueden cubrir sus gastos, pues al no ser reconocido como trabajo formal, no reciben remuneración. Desde la Cámara se busca brindar apoyo económico y social a quienes realizan esta noble tarea. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, 3.3 millones de personas realizan labores de cuidado en el país sin recibir ninguna remuneración, y de las cuales el 70% son mujeres. Por eso es importante este proyecto para apoyar e incentivar la labor que realiza esta población. Es importante en una sociedad donde el cuidado ocupa por lo menos el 20% del Producto Interno Bruto y no es reconocido. Muchas personas trabajadoras tienen incluso a veces 2 jornadas laborales, en su mayoría son mujeres, y esas labores del cuidado no son reconocidas, no son remuneradas. Incluso hay personas que ni siquiera pueden trabajar por cuidar de otros, en este caso personas en condiciones de discapacidad. A esas personas cuidadoras se les garantizaría aproximadamente un 75% de un salario mínimo, deja para reglamentación del ministerio. Con la aprobación de esta iniciativa, los cuidadores tendrán la posibilidad de recibir subsidios por su labor, fomentos de inclusión a proyectos de emprendimiento, atención en temas de salud física y mental para reducir la carga y el desgaste emocional que requiere el cuidado prolongado de una persona con discapacidad severa. Algunos municipios del país recibirán una exaltación que les traerá también beneficios para su desarrollo, como el que conmemora los 160 años de la capital de Risaralda, buscando mejorar su competitividad, comercio y turismo. La ciudad de Pereira, fundada el 24 de agosto de 1863, sería beneficiada con una inversión priorizada que aportará a su progreso gracias al avance de un proyecto de ley de honores que fue aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara. La planta de tratamiento de aguas residuales, el archivo Museo Histórico para Risaralda, la conexión Pereira-Dos Quebradas, temas ambientales de promoción de los corredores biológicos y capital social, apostarle al capital social vía formación ciudadana, veeduría y conocer nuestra peregrinidad. Otro de los proyectos de ley que avanzó en su segundo debate es el que eleva a patrimonio nacional inmaterial el evento cultural y artístico llamado La Loa de los Santos Reyes, realizado en el municipio de Baranoa, en el departamento del Atlántico. Esta celebración centenaria hace parte de la tradición cultural y religiosa y es realizada cada año por más de 40 actores espontáneos propios del municipio de Baranoa, que recibirá beneficios gracias a este proyecto de ley. Que va a incrementar los ingresos del departamento, de ese municipio también, pero además también va en la línea con lo planteado por la UNESCO sobre la importancia del patrimonio inmaterial que contribuye a un mundo cada vez más globalizado. Y por último, va a permitir que el Ministerio de Cultura pueda ayudar en el acompañamiento financiero y técnico por parte de este ministerio para la preservación de esta tradición artística. La Loa de Baranoa es una tradición arraigada en la comunidad que integra elementos de la narrativa bíblica sobre los Reyes Magos con expresiones culturales propias de la región como la danza y la música. Con la elección de la mesa directiva en la Comisión Primera, se completan los cargos de quienes organizarán y dirigirán los debates en las comisiones constitucionales. Este año, el liderazgo de este grupo congresional corresponde al representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico.
La elección del presidente de la Comisión Primera debió definirse aplicando el artículo 135 de la Ley Quinta, que establece que ante el empate en votación se utilice un mecanismo de azar, que en esta oportunidad favoreció al representante del pacto histórico, Gabriel Becerra, frente a la aspiración del liberal Carlos Ardila. Reafirmar este compromiso como pacto histórico con el trabajo de la comisión y mi responsabilidad para poder construir ya no como pacto, sino con toda la comisión, las medidas que el país necesita por parte de la agenda legislativa de la Comisión Primera, que es la comisión constitucional de gran importancia en el Congreso. La dupla de esta mesa directiva se completó con el representante Orlando Castillo, de la circunscripción de Paz, quien ocupa la vicepresidencia. Nosotros desde esta mesa directiva, que la gran mayoría acompañamos al gobierno, tenemos claro que hay que mantener la independencia. Yo quiero ser muy claro en eso. Esta mesa directiva debe garantizar la independencia, debe garantizar el ejercicio democrático y además, lo más importante, debe garantizar el debate. Finalmente, esta comisión, después de haber hecho su elección de la mesa directiva, pues cuenta con nuevos retos, comenzando por 3 proyectos que ya están radicados y a la espera de iniciar debate. Asimismo, a la espera de un proyecto radicado por parte del Ministerio de Justicia y el cual modificaría el sometimiento a la justicia en Colombia. Comprometido en crear ambientes seguros para el ejercicio laboral de sus funcionarios, el Congreso actualizó el protocolo de prevención y orientación frente a conductas de violencia y acoso sexual. En una jornada lúdica se capacitó a los servidores sobre cómo reconocer conductas no apropiadas. En una jornada de socialización, los funcionarios pudieron reconocer las conductas de acoso sexual que pueden presentarse y a qué mecanismos de atención pueden acceder si se presenta un caso de acoso sexual en el espacio laboral. Actualizamos la ruta ya va a estar en cabeza de la oficina de personal de la Cámara de Representantes y los hechos ocurren en nuestras instalaciones de Cámara de Representantes o también en las instalaciones de Senado, y si fue por un funcionario de Senado, se pueden activar las rutas en cuanto al correo de Senado, denunciasegura@senado.gov.co, y Cámara de Representantes, denunciasegura@cámaraderepresentantes.gov.co. Este pues no es un tema únicamente simbólico, es un tema de derechos, es un tema de rutas, es un tema de responsabilidades claras, y es fundamental pues que todos sepamos qué hacer, a quién acudir y qué esperar si alguna vez nos enfrentamos a una situación de este tipo. Por su parte, los funcionarios resaltan la importancia de contar con este protocolo para su protección y apoyo en caso de presentarse algún caso de acoso laboral. La violencia en el acoso sexual en el ámbito laboral es un flagelo que afecta a millones de personas a nivel mundial y cada día aumenta más. No solamente a las mujeres, sino los hombres también son víctimas de este acoso sexual. Entonces es importante denunciar. Ante cualquier situación de violencia o acoso sexual, el funcionario puede presentar su denuncia directamente a la oficina de personal, que se encargará de hacer el seguimiento y acompañamiento jurídico y psicológico a la persona afectada. De esta manera, amables televidentes, estamos llegando al final de la presente emisión de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y desde ya los esperamos la próxima semana. Los invitamos a seguirnos en nuestros canales digitales. En las redes nos encuentran como @cámaracolombia, desde donde podrán hacer seguimiento a toda la información legislativa. Buenas noches.